Séptimo grado. Importantes patrones de gráfico. Patrones de gráfico. A estas alturas tienes un arsenal de armas para usar cuando te enfrentas al mercado. En esta lección vas a agregar otra arma más. Patrones de gráfico. Piensa en los patrones de gráfico como un detector de minas terrestres, porque una vez que aprendas esto, podrás detectar explosiones en los gráficos antes de que sucedan, por lo que podrás hacer un montón de dinero en el proceso. En esta lección, te enseñaré los básicos patrones de gráfico y sus formaciones. Cuando se identifican correctamente, por lo general conduce a una enorme ruptura o explosión en este caso. Recuerda, el objetivo principal es detectar los grandes movimientos antes de que se produzcan, a fin de que puedas sacar el máximo beneficio. Las formaciones de gráfico te ayudarán enormemente a detectar las condiciones en las que el mercado está listo para hacer ruptura o explosión. Esta es la lista de patrones que vamos a estudiar. Triángulos simétricos. Triángulos ascendente. Triángulos descendente. Doble techo. Doble piso. Cabeza y hombros. Cabeza y hombros invertidos. Triángulos simétricos. Los triángulos simétricos son formaciones de gráfico en donde el pendiente del precio alto y el pendiente del precio bajo convergen a la vez en un punto en que se parece a un triángulo. Lo que ocurre durante esta formación es que el mercado está generando precios mínimos altos y máximos bajos. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores están presionando el precio lo suficiente para hacer una clara tendencia. Si esto fuera una batalla entre los compradores y vendedores, entonces esto sería un empate. Este tipo de actividad se denomina consolidación. En el gráfico de arriba, podemos ver que ni los compradores ni los vendedores pueden presionar el precio en una dirección. Cuando esto sucede tenemos precios mínimos altos y máximos bajos. Dado que estos dos vértices al acercarse uno al otro, significa que una ruptura está cerca. No sabemos qué dirección será la ruptura, pero lo que sí sabemos es que el mercado tendrá una ruptura. Al final, una dirección del mercado se dará al lugar. Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de esto? Simple. Podemos abrir órdenes de entrada por encima del pendiente mínimo alto y por debajo del pendiente máximo bajo. Desde ya sabemos que el precio va a hacer ruptura, podemos subirnos en cualquier dirección en que se mueva el mercado. En este ejemplo, si colocamos una orden de entrada por encima del pendiente mínimo alto, habríamos estado en un buen camino al alza. Si hubieras colocado otra orden de entrada por debajo del pendiente máximo bajo, entonces, habrías cancelado tan pronto como el primer orden rompa el pendiente. Triángulo ascendentes. Este tipo de formación se produce cuando hay un nivel de resistencia y una pendiente de precio máximo bajo. Lo que ocurre durante este tiempo, es que hay un cierto nivel que los compradores parecen que no pueden sobrepasar. Sin embargo, poco a poco comienzan a presionar al alza el precio, y de forma evidente se reflejará acorde en la pendiente máximo bajo. En el gráfico de arriba, se puede ver que los compradores están comenzando a ganar fuerza, ya que están provocando precios máximos bajos. Ellos mantener la presión sobre qué nivel de resistencia y, en consecuencia, una ruptura se espera que ocurra. Ahora la pregunta es, ¿en qué dirección va a ir? ¿Los compradores podrán romper ese nivel o que la resistencia se mantendrá fuerte? Muchos libros que hablan de gráficos te dirá que en la mayoría de los casos, los compradores ganarán la batalla y el precio romperá más allá de la resistencia. Sin embargo, a mi experiencia que esto no es siempre es el caso. A veces, el nivel de resistencia se mantiene muy fuerte, y simplemente no hay suficiente poder de compra para seguir presionando. La mayoría de las veces el precio de hecho subirá. Lo importante es que no nos importa en qué dirección va el precio, pero queremos estar preparados para el movimiento en cualquier dirección. En este caso, se establecería una orden de entrada por encima de la línea de resistencia y por debajo de la pendiente máximo bajo. En este escenario, los compradores ganaron la batalla y el precio se fue por las nubes. Triángulos descendentes. Como probablemente has adivinado, triángulos descendentes son exactamente lo contrario de los triángulos ascendentes, sabíamos eras listo. En los triángulos descendentes, hay una cadena de mínimos altos. La línea inferior es un nivel de soporte en el cual parece que el precio no puede romperse. En el gráfico de arriba, se puede ver que el precio se va haciendo gradualmente mínimos altos, el cual nos dice que los vendedores están comenzando a ganar terreno frente a los compradores. Decimos que la mayoría de las veces que el precio finalmente romperá la línea de soporte, y continuará cuesta abajo.
Sin embargo, en algunos casos, la línea de soporte es demasiado fuerte, y el precio rebotará y hará un fuerte movimiento alcista. La buena noticia es que no nos importa en qué dirección el precio va. Solo sabemos que va a ir cierta dirección. En este caso, pondríamos órdenes de entrada por encima de la línea superior, mínimos altos, y por debajo de la línea de soporte. En este caso, el precio que termina rompiendo la línea de soporte, y siguió la caída bastante rápido. Nota, el mercado tiende a caer más rápido de lo que sube, lo cual significa que a menudo haces dinero más rápido cuando estás en posiciones cortas. Doble techo. El doble techo es un patrón de cambio que se forma después de un prolongado movimiento alcista. El techo son picos que se forman cuando el precio llega a un determinado nivel que no llegará a hacer ruptura. Después de llegar a este nivel, el precio se rebotará ligeramente, pero luego vuelve a testear el nivel de nuevo. Si precio rebota en ese nivel de nuevo, entonces tienes un doble techo. En el gráfico de arriba se puede ver que los dos picos o techos se formaron después de una fuerte subida. Fíjate la forma en que el segundo techo no fue capaz de romper el alto del primer techo. Esta es una fuerte señal de que un cambio va a ocurrir porque nos está diciendo que la presión de compra está por terminando. Con el doble techo, colocaríamos una orden de entrada por debajo de la línea de cuello, porque estamos anticipando un cambio de la tendencia alcista. ¡Wow! Tenemos que ser psíquico o algo así, porque siempre parece estar en lo correcto. En cuanto al gráfico se puede ver que el precio se rompe la línea de cuello y emprende la caída. Recuerda, el doble techo es una formación de cambio de tendencia. Querrás buscar estos después de que haya una fuerte tendencia alcista. Doble piso. El doble piso es también una formación de cambio de tendencia, pero esta vez vamos largo en vez de ir corto. Estas formaciones ocurren después prolongado tendencia bajista cuando dos valles o pisos han sido formados. Puedes ver en el gráfico de arriba que después de la previa tendencia bajista, el precio formó dos valles, ya que no fue capaz de irse cuesta abajo hasta cierto nivel. Nota cómo el segundo piso no fue capaz de romper el primer piso de manera significativa. Esta es una señal de que la presión de venta está por acabarse, y un cambio está por ocurrir. En esta situación, colocaríamos una orden de entrada por encima de la línea de cuello. Mira eso. El precio rompe la línea de cuello y emprende una dirección alcista. Recuerda, al igual que el doble techo, el doble piso también son formaciones de cambio de tendencia. Querrás buscar estos después de una fuerte tendencia bajista. Cabeza y hombros. El patrón cabeza y hombros también es una formación de cambio de tendencia. Está formado por un pico, hombro, seguido de un pico más alto, cabeza, y, a continuación, otro pico menor, hombro. La línea de cuello se traza uniendo entre los dos puntos más bajos de los dos valles. La pendiente de esta línea puede estar con inclinación alcista o bajista. Pero lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente bajista. En este ejemplo, podemos ver claramente el patrón cabeza y hombros. La cabeza es el segundo pico y es el punto más alto en el patrón. Los dos hombros también forman picos, pero estos no exceden la altura de la cabeza. Con esta formación, pretendemos una orden de entrada por debajo de la línea de cuello. También podemos calcular el objetivo midiendo el punto alto de la cabeza a la línea de cuello. Esta distancia es aproximadamente hasta qué punto el precio que se moverá después de que rompa la línea de cuello. Puedes ver que si el precio cae por debajo de la línea de cuello, entonces hace un movimiento que tiene aproximadamente la altura entre la cabeza y el cuello. Cabeza y hombros invertidos. El nombre habla por sí solo. Es básicamente una formación de cabeza y hombros, excepto que esta vez es invertido. Un valle que se forma, hombro, seguido de un valle más bajo, cabeza, y, a continuación, otro valle alto, hombro. Estas formaciones ocurren después de unos prolongados movimientos de tendencia bajista. También, lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente bajista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente alcista. Aquí puedes ver que es como un patrón de cabeza y hombros, pero solamente que es volteado. Con esta formación, pondríamos una orden de posición larga por encima de la línea de cuello. Ahora, nuestro objetivo es calcular al igual que el patrón de cabeza y hombros. Se mide la distancia entre la cabeza y la línea de cuello, que es aproximadamente la distancia que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello. Puedes ver que el precio ha subido bastante después de que rompió la línea de cuello.
Suponemos que debes estar pensando que, el precio se mantuvo en movimiento, incluso después de haber alcanzado el objetivo. Y nuestra respuesta es, no seas codicioso. Si tu objetivo se alcanzó, entonces siéntete feliz con tus ganancias. Sin embargo, existen estrategias que pueden asegurar algunas ganancias y mantener la posición abierta en caso que el precio siga avanzando en su dirección. Aprenderás acerca de esos más adelante en el curso. Resumen. Las formaciones de gráfico son como bazucas, ya que a menudo crean enormes explosiones en el gráfico. Triángulos. Triángulos simétricos. Consiste en mínimos altos y máximos bajos. Coloca órdenes de entrada por encima del mínimo alto y por debajo del máximo bajo. Triángulo ascendente. Consiste en máximo bajos y una línea de resistencia. Por lo general, significa que el precio romperá la línea de resistencia e irá al alza, pero deberías poner órdenes de entrada en ambos lados solo en caso de que la línea de resistencia sea muy fuerte. Coloca tus órdenes de por encima de la línea de resistencia y por debajo de la línea máximo bajos. Triángulos descendentes. Consiste en mínimos altos y una línea de soporte. Por lo general, significa que el precio romperá la línea de soporte e irá cuesta abajo, pero deberías poner órdenes de entrada en ambos lados solo en caso de que la línea de soporte es muy fuerte. Coloca tus órdenes de entrada por encima del mínimo alto y por debajo de la línea de soporte. Formaciones de cambios de tendencia. Doble techo. Ocurre después de una prolongada tendencia alcista. Formado por dos picos que no puede romper un cierto nivel. Este nivel de resistencia se convierte en una línea de resistencia. Coloca tu orden de entrada corta debajo del punto bajo del valle entre los dos picos. Doble piso. Ocurre después de una prolongada tendencia bajista. Formado por dos valles que no puede romper un cierto nivel. Este nivel se convierte en una línea de soporte. Coloca tu orden de entrada por encima del punto alto del pico entre los dos valles. Cabeza y hombros. Ocurre después de una larga tendencia alcista. Formado por un pico, seguido de un pico más alto y, a continuación, otro pico menor. Una línea cuello se traza uniendo los puntos más bajos de los dos valles. Coloca tu orden de entrada corta por debajo de la línea de cuello. Calculamos nuestro objetivo midiendo la distancia entre el punto alto de la cabeza y la línea de cuello. Esta es la distancia aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello. Cabeza y hombros invertidos. Ocurre después de una prolongada tendencia bajista. Formado por un valle, seguido de un valle bajo, y luego otro valle alto. Una línea de cuello se traza uniendo los puntos altos de los dos picos. Colocas tu orden de entrada larga por encima de la línea de cuello. Calculamos nuestro objetivo midiendo la distancia entre el punto bajo de la cabeza y la línea de cuello. Esta es la distancia aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.